Hola, en este último episodio de la sesión 5 vamos a repasar diferentes procedimientos relacionados a la diagramación, la cual podemos definir de la siguiente manera. La diagramación es la etapa o procedimiento final, es decir, se realiza una vez ingresado todos los elementos, notas, ligaduras, dinámicas, etc., en la cual realizaremos las modificaciones, alineamientos, distribuciones, desplazamientos de diferentes elementos para la presentación final de nuestra partitura. Tenemos dos tipos de diagramación. La diagramación general, la cual vamos a ver y trata del formato de nuestro documento, los márgenes, el número de sistemas que habrán por página, el número de compases por sistema, el espaciamiento entre sistemas y también veremos cómo variar porcentualmente el tamaño del documento. La diagramación fina consta de trabajar el alineamiento de elementos tales como dinámicas, reguladores, texto lírico, el diagramado de elementos como las ligaduras de expresión o los reguladores y la corrección de colisiones, es decir, tenemos que evitar que hayan choque de elementos. La diagramación fina la trabajaremos más adelante. La herramienta que más estaremos utilizando para lo que es la diagramación general es la Page Layout Tool, que es esta de aquí, parece una hoja bond. Antes de comenzar vamos a cambiar nuestra unidad de medida. Es decir, hay diferentes unidades de medida, tales como centímetros, metros, etc. y también unidades de medidas digitales. Para ello vamos a hacer clic en el menú Edit, Preferencias, y en la opción Edit vamos a seleccionar en este menú desplegable la opción FPUS. El FPU es una unidad de medida específica de Finale. Apretamos aceptar y ahora vamos a trabajar en torno a esa unidad de medida. Lo primero que vamos a revisar son las opciones de los márgenes y la orientación de nuestro documento una vez que se ha creado. Para ello vamos al menú Page Layout y seleccionamos la opción Page Size. Aquí nosotros podemos cambiar la orientación y el formato de nuestro documento. Por ejemplo, ahorita estamos en un formato A4, puedo cambiarlo a todos los disponibles en este submenú. Aquí puedo elegir entre la opción Portrait, que vendría a ser vertical, y Landscape, que vendría a ser horizontal. Aquí voy a decidir si es que deseo aplicar estos cambios al score o a una o más partes. En este caso vamos a dejarlo en parte o score actual. También podemos decidir si es que queremos que se aplique a todas las páginas o solo a una. Vamos a deshacer este cambio y vamos a ver las opciones de los márgenes. Los márgenes están determinados por estas anclas que encontramos en los bordes externos de las hojas. Si bien es cierto podemos variarlas desde aquí mismo, pues es mejor trabajarlo en base a una medida específica. Para eso vamos nuevamente al menú Page Layout y esta vez vamos a la opción Page Margins y vamos a hacer clic en la opción Edit Page Margins. Aquí nosotros podemos variar en una medida exacta los márgenes de nuestro documento. Por ejemplo, vamos a poner 80 para la parte superior, también para la parte inferior y para los costados vamos a poner 40. Es decir, estamos trabajando un margen bastante pequeño. Aquí nosotros decidimos si queremos aplicar estos cambios a la página actual, a todas las páginas, solamente al lado izquierdo, solamente al largo derecho, un rango de páginas y si deseamos aplicarlo al score actual o a qué partes en específico. Ponemos aplicar y vemos que se ha realizado el cambio. Hay diferentes formatos de presentación de partituras. En ese contexto es muy útil esta herramienta para poder ingresar valores exactos. Cerraremos esta ventana por ahora y vamos a deshacer los últimos cambios. Tal como vimos en el concepto de la diagramación general, también trata de la distribución de sistemas por página y de compases por sistema. Es importante mencionar que esto se trabaja de acuerdo a un criterio estético. Es decir, por ejemplo, he cambiado a mi herramienta selección y digamos que situara este compás en la parte superior. Claramente vemos que está bastante apretado, lo cual podría dificultar la lectura y eso es algo que por supuesto debemos evitar. Justamente las teclas que se utilizan para poder subir o bajar compases de un sistema a otro son las flechitas direccionales. Hay ciertos casos en los que necesitaremos realizar esta acción puntualmente, pero si es que por ejemplo queremos generar un estándar de un número de compases determinado para una página o para todo el documento, vamos a apretar el atajo Control M.
y se va a abrir la ventana de distribución de compases. Tal y como hemos visto, al momento de mover un compás de un sistema a otro, se ha generado un candado. Este candado nos está indicando que no importa cuánta información ingresemos, se va a mantener el número de compases en este sistema. Porque recordemos, dependiendo de los valores que estemos ingresando, Finale decide automáticamente variar el número de compases por sistema. Si queremos remover dichos candados, tendríamos que hacer clic en la opción Remove System Locks. Y esto puede aplicarse tanto a un rango de compases como a todos los compases. Ahora, si es que queremos, por ejemplo, proponer una numeración específica de números de compases por sistema, vamos a hacer clic en la opción Lock Layout With y acá seleccionaremos el número de compases, por ejemplo 3, y pondremos todos los compases al score actual. Y automáticamente se ha realizado esta distribución, dándonos un resultado más espaciado. Es importante recordar que tampoco el sobreespaciamiento es algo deseable, es decir, si es que, por ejemplo, yo selecciono este compás y lo sitúo abajo, se ve un poco apretado el de aquí abajo y el de arriba más bien se ve muy espaciado. Es por eso que se menciona que la diagramación general consta de acuerdo a los formatos y también de acuerdo al criterio y finalidad del trabajo que estemos realizando. Con la ventana Fit Measures también tenemos la opción de seleccionar un rango de compases para que se sitúen en un solo sistema. Marcaremos la opción Lock Selected Measures into One System. Bien, son configuraciones rápidas para poder realizar la distribución de compases por sistema. Para la distribución de los sistemas por página vamos a utilizar la herramienta Staff Tool. Esta herramienta nos va a permitir modificar el distanciamiento o la ubicación de un sistema o pentagrama, por ejemplo. Todo este sistema lo puedo situar más abajo y comienzo a generar espaciamientos. Si nos damos cuenta, al realizar estos desplazamientos vemos que aparecen las referencias en FPUS del espaciamiento actual, de tal forma que podemos generar el mismo espaciamiento entre todos los sistemas. Antes de continuar, vamos a mencionar las diferentes herramientas que tenemos para poder guiarnos en nuestro documento. Vamos a hacer clic nuevamente en la herramienta Page Layout y luego vamos al menú Window y verificamos que nuestra Layout Palette esté activada. En este caso es esta de aquí. Aquí tenemos diferentes herramientas que nos servirán para realizar nuestros alineamientos, tales como por ejemplo reglas, con las cuales yo al hacer doble clic en la regla horizontal o vertical se va a añadir una marca, en este caso de color turquesa, la cual puedo usar para generar guías sobre las cuales alinear los sistemas, los compases o los elementos tales como las dinámicas o marcas de tempo que ya se tratan en la diagramación fina. Además también tengo la opción de trabajar con la rejilla. Esta rejilla genera diferentes puntos guía como si fuera una hoja cuadriculada, de tal forma que también puedo hacer uso de ella para poder alinear elementos. Además tengo también la opción Snap to Grid, es decir, apegarse a la rejilla, particularmente útil para el alineamiento de elementos que también se ven en la diagramación fina. Vemos que magnéticamente se alinean los elementos a la rejilla. Para continuar vamos a desactivar la rejilla y nos vamos a quedar con nuestras guías, las cuales también podemos desactivar con este botón. Entonces vamos a poner algunos parámetros para nuestro documento. Por ejemplo, digamos que yo quiero que aquí sobre este punto esté situado el inicio del pentagrama y que tal vez horizontalmente este sea mi límite de referencia. Voy a cambiar nuevamente a la herramienta Staff Tool y por ejemplo puedo situar este pentagrama justo para que el primer elemento de mi pentagrama pues no pase esa guía. Para proceder a alinear estos sistemas con la guía que he colocado, pues tendría que cambiar nuevamente a la herramienta Page Layout y hacer uso justamente de estos botones o anclas que me van a permitir variar el punto de referencia del pentagrama.
Estas anclas son precisamente los márgenes, justamente los que hemos determinado hace unos instantes a través de esta ventana. Y en el caso de que tal vez si queremos, por ejemplo, generar una sangría para el primer pentagrama, podemos usar estas anclas de aquí, dando cuenta que todos los demás sistemas también tienen su propia ancla, de tal forma que podemos cambiar el punto de referencia para estos sistemas. Vamos a deshacer estos cambios y volveremos a la Staff Tool. Si bien es cierto, nosotros podemos manejar espaciamientos independientes, por ejemplo, entre el primer y segundo sistema y etcétera, tal vez querramos aplicar una misma medida para todos los sistemas, y pues hacerlo de la forma en la que acabo de demostrarlo no resulta ser muy eficiente. Para ello vamos a hacer lo siguiente. Voy a seleccionar el primer sistema y si nos damos cuenta se ha seleccionado desde el primer hasta el último compás. A continuación voy a seleccionar el ancla del primer sistema y voy a hacer clic y arrastrar hacia abajo y nos daremos cuenta que el espaciamiento entre todos los sistemas es el mismo. En este caso, el tercer sistema pasa a la siguiente página debido a los márgenes que estamos manejando. Y lo mismo podemos hacer para el espaciamiento entre pentagramas. Por ejemplo, voy a seleccionar el ancla del pentagrama de la clave de sol del piano, voy a hacer clic sobre la clave para que se seleccione desde el primer hasta el último compás y voy a hacer nuevamente el desplazamiento. Si se dan cuenta, el cambio es proporcional e igual en todos los sistemas. Es importante hacer esta selección desde el primer hasta el último compás porque si es que no lo hago así, por ejemplo aquí solo he seleccionado el primer sistema, pues naturalmente solo va a variar en el sistema seleccionado. Para finalizar el ejercicio, vamos ahora a ver la herramienta de redimensionado. Es este icono de porcentaje que tenemos aquí. Lo que nos va a permitir esta herramienta es variar porcentualmente el tamaño de todo nuestro documento. Es decir, voy a hacer un clic y va a aparecer la ventana de redimensión. Entonces, si es que yo ingreso un valor mayor al 100%, pues todos los elementos, texto informativo, notas, sistemas, todo se va a hacer más grande en ese valor porcentual. Por ejemplo, de la misma forma, si es que yo ingreso un valor inferior a 100%, pues todo cambiará porcentualmente en base a ese valor. Dentro de las opciones de redimensión tengo la opción de si es que quiero mantener los márgenes, lo cual la mayoría de veces va a ser así. Tengo un submenú para indicar si es que quiero aplicarlo a la parte o el score actual o a unas determinadas partes. Y también si es que quiero aplicarlo solamente en un rango de páginas o hasta el final del documento. Esta herramienta de redimensión también me va a servir para variar el tamaño de las notas. Por ejemplo, voy a hacer clic en esta nota y vamos a incrementar el tamaño de la misma. También puedo variar el tamaño de un pentagrama con todos los elementos que contenga. Hago clic en un espacio en blanco dentro de un pentagrama que deseo variar y por ejemplo supongamos que lo quiero hacer más pequeño. Todos los elementos contenidos o alineados a ese pentagrama también se harán más pequeños. Entonces hemos visto las diferentes herramientas que tenemos para comenzar con nuestra diagramación. La Page Layout Tool para lo que son los márgenes, la orientación y el formato de nuestro documento, la Staff Tool para el espaciamiento entre sistemas y pentagramas, la ventana de distribución de compases, la herramienta de redimensión y también las diferentes opciones que tenemos para poder generar nuestras guías y realizar la diagramación deseada. Hemos llegado al final del contenido de esta sesión. Les agradezco mucho por su tiempo y nos vemos en una siguiente oportunidad. Muchísimas gracias.